Hola, bienvenidos sean todos a un nuevo video. Mi nombre es Bri. Hoy vamos a realizar este hermoso bolso para este verano, un bolso grande con esta puntada que es muy fácil. No olviden suscribirse, darle like y dejar su comentario. Me encanta leerlos. Vamos a los materiales. Estos son los materiales que vamos a estar utilizando para nuestro proyecto. Trapillo de 2 centímetros, 100% poliéster, base de cuero sintético de 22 por 10 centímetros, cremallera, ¿sí? Zipper de acá de 29 centímetros y aquí 5.5 centímetros. Asa de cuero de 64 centímetros de largo por 1.5 de ancho. Aguja e hilo de nylon de 0.35 metros. Tijeras, mi etiqueta, marcadores, aguja lanera, ganchillo número 3, 5 y 7. Todos los enlaces de estos materiales los pueden encontrar en la descripción de este video. Comencemos. Ok, vamos a comenzar. En total hay 52 orificios y donde están estas cositas va a quedar en la parte de abajo del bolso, y este aquí plano va a quedar por la parte de por dentro del bolso, ¿vale? Entonces vamos a empezar a trabajar por aquí, de esta manera, lo que va a quedar fuera del bolso. Así, vamos a agregar marcadores acá. Este justo es el de en medio. No contamos este justo que está en medio, sino que vamos 1, 2, 3, 4 en el orificio número 4 de este lado. Y el que le sigue vamos a agregar el marcador, ya que aquí donde estamos agregando los marcadores vamos a hacer aumento. Quiere decir 2 puntos bajos en un orificio, ¿vale? Aquí está la parte en medio, otra vez 4. 1, 2, 3, 4. Aquí agregamos, luego nuevamente acá 1, 2, 3, 4, aquí el que le sigue también, y en este otro lado 1, 2, 3, 4, así. Aquí hay 15 orificios libres de estos lados y de este son 7. Ok, vamos a tomar trapillo, dejamos para luego esconder y vamos a comenzar justo donde ustedes gustan, pero yo voy a comenzar de este lado. Vamos a comenzar a trabajar con el ganchillo número 5, medio, tomamos, lo pasamos y hacemos una cadenita que equivale a un punto bajo. Donde no están lo que son los marcadores, vamos a hacer un solo punto en cada orificio. Entonces vamos a ir escondiendo esto mientras hacemos los puntos. Una vez que hagamos los primeros 2 puntos, esta es la cadena de cierre, la que se formó en la parte de arriba. Agréguenle un marcador. Ok, sigamos, damos altura y cerramos. Siguiente, damos altura y cerramos. Llegamos donde está aquí el primer marcador, y recuerden, donde están los marcadores vamos a hacer 2 puntos bajos en un solo punto de base. Damos altura y cerramos ahí mismo, damos altura y cerramos. Ahí está nuestro aumento. Damos nuevamente un aumento, así, y acá un solo punto, ¿vale? Llegué aquí a este otro lado. En los siguientes 2 puntos vamos a hacer aumentos. Ahí. Uno ahí mismo. 2. Siguiente. 1 ahí mismo. Y 2. ¿Ok? Y donde no están los marcadores, un solo punto en cada orificio, hasta llegar donde están los marcadores y hacer aumento, ¿vale? En cada punto. Entonces vamos a terminar todo alrededor.
punto sobre punto, aumento, aumento, punto sobre punto, aumento, aumento. Nos vemos por acá. Ok, terminé de hacer mis puntos y en total nos salieron 60 puntos bajos. Ok, van a ser 60 puntos bajos los que vamos a trabajar en total en el cuerpo de nuestro bolso. Ya no vamos a hacer aumentos, ¿vale? Solamente punto sobre punto. 60 puntos bajos. Vamos a cerrar. Aquí donde agregamos el marcador, cadenita de cierre, de atrás hacia adelante, tomamos la orejita y la pasamos hacia atrás. Ok, dejamos igual que las otras, justo aquí abrimos, ahí, ingresamos en medio, que quede una adelante y otra atrás, agregamos la orejita, apretamos, que no quede tan grande, ¿vale? Que no quede tan grande esta de acá, que quede igual que estas. Así, tomamos trapillo y lo pasamos hacia adelante. Aquí hacemos, de hecho voy a cambiar de ganchillo, ahora voy a estar utilizando el ganchillo número 7, ¿ok? Para trabajar en el cuerpo del bolso, el número 7. Ahí está, voy a hacer una cadenita que equivale a un punto bajo. Ahora voy a estar tomando de la cadenita, voy a ingresar en medio tomando la hebra de arriba y la lomita de la parte de atrás. Ok, cadenita y lomita. Hebra de arriba de la cadena, dejando esta intacta, que va a servir como decoración de la base del bolso. Damos altura y cerramos. Vamos a hacer los 60 puntos bajos. Primeros 2 puntos creados, aquí arribita se formó la cadenita, le agregamos el marcador ya que será la cadena de cierre. Ahora continuamos normal. Punto sobre punto. Como les comenté, ya no vamos a hacer aumentos más que punto sobre punto. Y nos tienen que salir 60 en total. Ok, terminé de hacer esta vuelta. Ahí está. Vamos a cerrar. De atrás hacia adelante. Tomamos la orejita y la pasamos hacia atrás. La dejamos igual que las otras. Y aquí vamos a ingresar justo esa que estamos pasando hacia atrás. No vamos a abrirla como anteriormente lo hicimos, sino que vamos a ingresar por la parte de abajo justo de las 2 hebras. Ok, tomamos la orejita, no apretemos tanto y hacemos una cadenita que equivale a un punto bajo, así. Ok, vamos a empezar a hacer la puntada que vamos a empezar a trabajar en todo el cuerpo de nuestro bolso. Ahí está el punto bajo, la cadenita que hicimos. Luego ingresamos en la siguiente cadena, ahí, tomamos trapillo, lo pasamos, damos altura, hasta ahí. Ok, no cierren. Ahora en la base de ese mismo punto, justo el que estamos tomando, pero en el punto bajo, en la base vamos a ingresar. Ok, este es un solo punto. Ahí, en la base, ingresamos, tomamos y esto lo vamos a pasar, este lo vamos a pasar por esta segunda, por esta de acá. Vamos a pasarlo, miren, tenemos ahora 2 orejitas en el ganchillo y vamos a cerrar. Ahí creamos los primeros 2 puntos, vamos a agregarle el marcador ya que será la cadena de cierre esta. Así, siempre en formar los primeros 2 puntos, acá arribita se hace la cadenita, esa es la cadena de cierre. Siguiente cadena, vamos a hacer un punto bajo, así. Siguiente cadena, ingresamos, tomamos trapillo, damos altura. Y ahí mismo en ese mismo punto, de esa misma, en la base, tomamos, lo ingresamos por el segundo,
así, damos altura y cerramos, que no quede tan apretado, por eso hay que dar altura, así, o al terminar pues le hacemos así, de esa manera. Siguiente punto bajo, vamos a ir intercalando punto bajo y luego este punto. Ahora vamos a hacer el punto, ¿vale? Recuerden, para hacer este punto no vamos a utilizar dos cadenas, solamente una, y justo el punto de esa misma cadenita es este. Ahí está. Esto es un punto, este es un punto, este es un punto. No vamos a utilizar este punto acá porque ya hicimos el punto bajo en la parte de arriba. Entonces, en la siguiente cadena tomamos, luego en la base del punto bajo lo pasamos, damos altura y cerramos. Siguiente, solo un punto bajo. Siguiente, tomamos en la base, tomamos trapillo, lo pasamos, damos altura y cerramos. Siguiente, solo punto bajo. Siguiente, tomamos trapillo, damos altura. En la base, ¿sí? Pasamos por esa que habíamos tomado antes y cerramos. Y ahí como que creamos un punto bajo en la parte de arriba, miren. Entonces así vamos a estar trabajando en todo alrededor. Entonces voy a terminar y nos vemos por acá. Aquí estoy terminando mis últimos dos puntos y culminamos con la puntada del nudito, ya que comenzamos con la cadenita que equivale a un punto bajo. Ahí, recuerden. Ahora aflojamos y vamos a cerrar. Miren, intercalando, ¿ok? Agregamos, pasamos hacia atrás, damos esto. Anteriormente habíamos comenzado con la cadenita, o sea, que equivale a un punto bajo. Ahora vamos a comenzar con la puntada del nudito. Ingresamos justo el que estamos pasando hacia atrás, ¿sí? Agregamos y apretamos que quede igual que las otras, así. Tomamos trapillo, lo pasamos hacia adelante, no cerramos, ¿ok? Y vamos a ingresar en el punto bajo, aquí. No en este, ¿listo? Sino que en este de acá. ¿Ok? Aquí esto ya no lo vamos a tocar, esta hilera. Vamos a trabajar en este de arriba. Ok, entonces aquí en el punto bajo. Ingresamos en la base, tomamos trapillo, lo pasamos. Aquí solamente hay una orejita porque pues estamos comenzando. Cerramos. ¿Ok? Siguiente, un punto bajo en toda la cadena, damos altura, cerramos. Ahí están nuestros primeros dos puntos, se formó esta cadenita, siempre agregue. Siguiente, la puntada del nudito, damos altura, en el punto bajo, en la base, tomamos, lo pasamos, damos altura y cerramos. Siguiente, punto bajo. Vamos a ir intercalando, ¿ok? Punto bajo, nudito, punto bajo, nudito. Y justo ahí es más fácil. Donde está pues el punto bajo, ya sabemos que va la puntada del nudito. Punto bajo. Punto bajo. Así. Entonces, de la misma manera, ¿vale? Esta vuelta. Aquí estoy en mi último punto, que está la última cadenita. Comenzamos con el nudito, ahora vamos a terminar con punto bajo. Así. Aflojamos. Hacia atrás. Ingresamos. Anteriormente comenzamos
con el nudito, ahora con un punto bajo nada más. Y así vamos a ir intercalando, ¿ok? Cadenita que equivale a un punto bajo, hasta ahí. Luego, justo ahí donde está el punto bajo, se sabe que vamos a hacer el nudito. Y así sucesivamente. Vamos intercalando en la vuelta y vamos intercalando cuando comenzamos, ¿ok? Aquí, punto bajo, nudito, y al comenzar terminamos aquí justo con un nudito, y luego en la siguiente vamos a comenzar con un nudito, ¿ok? Vamos a ir intercalando, punto bajo, nudito, y así sucesivamente, tal como lo hemos estado haciendo, ¿vale? Ya aquí les mostré cómo comenzar con el nudito, entonces en la siguiente vuelta va a ser con un nudito, ¿ok? Entonces, de esa misma manera, en todo alrededor hasta el alto deseado, ¿ok? No hay mucha ciencia, solamente hacer esto. Punto bajo, nudito. Punto bajo, nudito. Entonces voy a terminar de hacerlo, ¿ok? Y yo les indico cuántas vueltas en total hice. Ok, ya terminé mi alto deseado. Esto mide, vamos a ver, 21 centímetros y medio, ok, 21 centímetros y medio, y de acá $34 centímetros, ¿sí? Le agregué relleno para que vaya tomando su forma, pero miren cómo se ve en la parte de adentro. Bastante espacio. Aquí está el área de cierre, casi no se nota. Entonces vamos a agregarle acá para que pues se mantenga ahí la forma. Vamos acomodándola bien. Y en total de nuditos que hice, total de vueltas sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, ¿ok? 25 vueltas que contiene la puntada del nudito. Ahora vamos a cerrar. Aquí. Y pasamos hacia adelante. Por ahora lo voy a dejar así. Acomodamos bien el bolso. Acomódenlo bien, que quede justo como debe de ser, no a un lado, que no le vaya a quedar chueco, canteado, como le digan. Así está bien. Y vamos a buscar la esquina. A ver, aquí agregamos el marcador aquí en esta cadenita, ya que será la de la esquina, y acá a esta otra. Así, y sin contar las cadenas donde tenemos los marcadores, desde acá acá hay 29 cadenitas, 29 cadenitas, más a esta que está acá y esta que está a este otro lado, son 60 puntos. 29 más 29 son 58, más estos dos son 60. Entonces ahí está bien porque está la mitad. Ahora vamos a agregarle la cremallera. Cualquiera de los dos lados puede ser su parte de enfrente del bolso, así, pero justo acá donde estoy cerrando lo voy a dejar como parte, la parte de atrás del bolso, y esta va a ser la parte de adelante. Este va a quedar para este lado, esta es la parte de enfrente, entonces este lado va a quedar así, ok. Estos tienen 29 orificios, y acá para poderlo agregar vamos a estar utilizando el ganchillo número 3, ok, el más pequeñito, porque aquí los orificios son más pequeños que los de la base. Entonces así, ¿vale? Esta parte de enfrente y donde se va a abrir
yo le agrego así de esta manera. Así, entonces vamos a acomodarlo bien. Aquí voy a agregar un marcador en la parte de en medio. También esto nos va a facilitar para que acomodemos bien lo que son las asas. Entonces no vamos a contar aquí la cadena donde está el marcador, sino que desde la siguiente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y en la número 15 vamos a agregar el marcador. Este es el centro del bolso, ya que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14 y esta más 1 son los 29. Ok, entonces este sería el centro. Ok, aquí está en la esquina. Entonces aquí acomodé 1, 2, 3, 4 en la cuarta cadena. Voy a empezar a tejer la cremallera y acá 1, 2, 3, 4 en la quinta, este lado. De igual manera acá también. Ok, en la quinta 1, 2, 3, 4 en la quinta y este lado donde comienza 1, 2, 3, 4. Ok, 1, 2, 3 y justo ahí 4 acá. Como los orificios son muy pequeños y son 29, aquí no hay 29, pero no quiero tejerlo y que me vaya a quedar el bolso así. Entonces ahí lo acomodamos bien y no vamos a hacer cadena con lo que es orificio, sino que a veces vamos a saltarnos un orificio, ¿sí? Entonces es como les acomode bien y para que lo que es la cremallera no quede así tampoco, ni el bolso quede tan apretado. Entonces ustedes ahí lo visualizan bien, lo acomodan bien. De hecho lo voy a soltar ahí. Entonces estamos así, vamos a hacer el cierre como normalmente lo hacemos. Ingresamos, solamente que tomando este primero acá, agregamos la orejita, apretamos, lo dejamos igual que las otras, tomamos y lo pasamos hacia adelante. Ahí está, damos altura y ahora vamos a hacer deslizados. Siguiente cadenita, tomamos, damos altura y cerramos. Siguiente y así. Aquí sí hay que dar bastante altura porque como estamos trabajando con un ganchillo más pequeño, entonces suele quedar más apretado. Entonces mejor darle la altura. Aquí estamos llegando. Así. Ingresamos, ingresamos donde tenemos el marcador. Así. Tomamos. Dale más. Así, perfecto. Y acá pues como les digo, acomodando bien que no se estire el bolso donde dé. Aquí, entonces vamos a saltar uno, ¿sí? Un orificio para que pues no quede encogido. Siguiente, saltamos también para que no quede encogido. Aquí no voy a saltarlo. Las primeras salté un punto, en las primeras dos cadenas, en un orificio, y en esto voy a ir saltando un orificio y el otro lo hago el siguiente. Ya ustedes, como les digo, acomodan bien. Aquí el siguiente, sin saltar un orificio, y así lo estaré haciendo, ¿sí? Saltando un orificio. En la siguiente cadena salto este, sigo en esta, y en la siguiente si lo hago en el siguiente oído, y así sucesivamente. Estoy terminando, me faltan las últimas 3 cadenas antes para finalizar lo de la cremallera. Entonces ya está acá, 3 cadenitas y me sobran 3 puntos. Miren, siempre saltando aquí un punto, aquí salté otro punto en esta, como se acomodará bien. Y en el último
y acá solamente hacemos lo que son deslizados hasta llegar al otro lado para atar lo que es la otra parte de la cremallera. De la penúltima, perdón, la última antes de llegar al marcador. Ok, perfecto. Así. Ahora aquí llegamos, ingresamos, vamos acá, ahí. Y aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Miren, aquí en cada orificio en las siguientes 1, 2, 3, 4, luego 2 saltando un punto, luego aquí en la siguiente orificio sin saltar, saltando, así siempre el mismo patrón que este. Uno, 2, 3, siguiente 4 son, si no me equivoco. 1, 2, 3, 4, si eran 4. Así se ven iguales. Miren, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ahora salto un punto. Siguiente cadena, sin saltar cadena, más saltamos orificios. Salto este, no el siguiente. Aquí también salté un punto. 1 acá. Ahí no salté. Entonces en el siguiente. Saltando. Haciendo el mismo patrón de acá, ¿ok? Estoy llegando aquí a mis últimos. Acá sobran 1, 2, 3, 4. Voy a saltar uno en el siguiente. Aquí. Siguiente cadena, salto 1 y en el siguiente. Así. Aquí acortamos. Dejando de para esconder. Soltamos con cuidado para que no se cierre esta. Con la aguja lanera hacemos la cadenita. Ingresamos aquí en el primer deslizado. En lo último que hicimos, ingresando también ahí en el orificio. Y aquí solamente acomodamos bien. Así, miren. Y esto lo escondemos por todos los puntos de abajo hasta que se escondan bien estos. Vamos a ingresarlo acá para que no se note. Lo vamos acomodando. Okay. Por debajo de todos estos puntos. Por todos estos puntos hasta cubrir todo el trapillo. Ahora sí acomodamos porque lo hemos estado jalando. Miren. Ahora vamos a agregar las asas. Aquí tengo las asas, 64 centímetros de largo por 1.5 centímetros de ancho. Así. Van acá, ya sea más pegadita, más así, como ustedes gusten. Voy a pegar, a ver, creo que así. Sí, así se ven bonitos. Aquí le agregué unos marcadores, ya que me indica dónde lo voy a coser o lo voy a atar. Justo, a ver, acá así,
Este es la última hilera que hicimos, entonces justo esto va a quedar aquí. No lo voy a hacer tan arriba, sino que justo ahí. Ahí justo en la última hilera, ¿sí? Acá. Y ahí le agregué un marcador. 9 centímetros de este lado, ¿sí? Donde voy a agregar el asa acá. 9 centímetros. Por eso agregué el marcador. Y aquí 9 centímetros también. Ok, entonces de esa misma manera lo hacen en el otro lado. Entonces aquí es justo donde vamos a utilizar el hilo de nylon. Ok, una hebra. Y así es como lo acomodo. Hacemos un nudito. Yo lo ingreso, el nudito hago 3 en total, para que quede bien atado y no se vaya a soltar. Recuerden que las asas es donde pues soportan todo el peso del bolso. Y corto el resto. Aquí acomodamos las asas. Habíamos dicho aquí justo abajo de este punto bajo, así. Entonces por acá, así. Entonces voy detrás. Aquí tengo un poco más de paciencia. Aquí en el primer orificio, al segundo lo hago 2 veces. Lo paso 2 veces, otra vez hacia atrás. Con este hilo clarito no se ve nada. Así. Siguiente orificio. Otra vez por ese último orificio que acabamos de pasar. Ahora en el siguiente. Y así, ¿ok? Hasta cubrir todos. Y que quede derecho. Esta también. Y las del otro lado. Ok, ya agregué mi etiqueta y las asas. Miren qué bonita. Queda muy bonita. Para este verano, ir a la playita. Vamos a agregarle lo que es esta borla. Lo pueden comprar en Shein, en Amazon. Les voy a dejar el link en la descripción de este video. Aquí vamos a agregárselo. También de cuero como sus asas para que haga juego. Y listo, así nos ha quedado. Miren qué bonita. Eso sería todo. Espero que les haya gustado este tutorial. Una puntada muy bonita. Espero que lo hagan para este verano. Nos vemos en el próximo video. Saludos y bendiciones.